Y ya estamos, y siguen entrando. Bueno, Tenemos esperamos un ratito más. 140 ingresando hasta ahora. Todavía no me siento bien. Cortamos con los ingresos, Gaby. Así ¿Cortás que el ingreso? No, digo que ya no entra más, no bueno, está entrando bueno. más nadie, ya hace unos minutitos Bueno, que si alguien escribe una pregunta, Nahuel, vos yo la leo. Sí, poneme sí. al tanto porque yo desde el teléfono no veo nada de eso. No Bueno, hay problema. vamos a ir comenzando, entonces vamos a finalizar por lo menos la unidad 1. Habíamos visto la semana pasada que habíamos señalado de alguna manera 3 ejes o 3 temáticas, ¿no?, que determinan de alguna manera, ¿no?, la historia de la disciplina, ¿no?, la historia de la psicología social. Y estas 3 temáticas, estos 3 grandes ejes, los habíamos definido como, por ejemplo, la definición que se hace tanto de lo psicológico como de lo social, ¿no? Ese era un eje, ¿no?, en primer lugar. En segundo lugar, la conceptualización que se realiza, ¿no?, que se efectúa de esa relación, ¿no?, entre lo psicológico y lo social, entre el individuo y la sociedad. Y en tercer lugar, cuál era la propuesta metodológica que se realiza para el estudio de esa relación, ¿no? A propósito, bueno, ustedes habrán visto desde el texto de Maritza Montero que se plantean 2 grandes paradigmas, ¿no?, que ha habido en un principio un paradigma hegemónico
ligado a la ciencia positiva, ¿no? Ligado al método experimental, con gran enraizamiento allí en los Estados Unidos, pero que a partir de los años 70 aproximadamente, a partir también de repensar, ¿no? Y de hacer una lectura crítica de la psicología social que se venía desarrollando hasta el momento, ¿no? Aparecen, bueno, aparece el paradigma, ¿no? Emergente o crítico, ¿no? Que no va a seguir el método de las ciencias, el método experimental. ¿No? Dentro de estas tres temáticas que determinan de alguna manera la historia de la disciplina, habíamos visto que la psicología social psicológica, ¿no? Entiende, admite que entre estos fenómenos psicológicos y sociales, individuales y sociales, admiten la existencia de una relación, pero esa relación la habíamos definido como una relación de exterioridad, ¿no? Y bueno, de la mano de esto sostenía que era posible la utilización de los métodos de las ciencias experimentales justamente para su estudio, ¿no? En oposición a eh, a este posicionamiento sería, ¿no? La psicología social sociológica, ¿no? Sostiene que lo psicológico y lo social están íntimamente ligados, que entre sí constituyen un tejido, ¿no? Que, y ellos dicen, un tejido sin costuras, ¿no? Como para decir, bueno, esto de poder definir cuándo comienza lo psicológico, cuándo lo social, no es posible, porque se establece en la misma relación que se efectúa, ¿no? Entonces, la relación que sostiene la psicología social sociológica respecto de los procesos psicológicos y sociales sería una relación de interioridad, ¿no? Y apuesta, de alguna manera, a el uso de los métodos interpretativos para poder entender esta relación. Bueno, la psicología social psicológica, habíamos dicho que deriva de la psicología general, ¿no? Y de las grandes teorizaciones, las teorizaciones del conductismo, de la Gestalt, ¿no? Del psicoanálisis también, ¿no? Y surge, ¿no? En los Estados Unidos a principios del siglo XX, ligada al conductismo. Ya habíamos visto en clases anteriores cómo en un principio el escenario de los Estados Unidos estuvo de alguna manera determinado por el pensamiento alemán, es decir, por el holismo, ¿no? Justamente porque muchos de esos profesores alemanes habían emigrado a los Estados Unidos y se había fundado la Universidad Johns Hopkins en el año 1876. Y habíamos visto cómo poco a poco esto se fue perdiendo y tomó mucha más fuerza, ¿no? La postura, el conductismo social más que el holismo social, convirtiéndose la psicología social, ¿no? En una ciencia de la mente, ¿no? En una ciencia de la conducta, en una ciencia empírica y experimental. Y esto fue de la mano de Floyd Allport. Y habíamos visto también que paulatinamente, paso a paso, se fue como desembocando, como diría Robert Farr, ¿no? En la individualización de lo social o en la dessocialización del individuo, ¿no? Bueno, dentro de la psicología social sociológica,
dentro de la tradición sociológica, que de alguna manera deriva de las teorías sociológicas clásicas, ¿no? Es una corriente que estaría más ligada a los planteos de Wundt. Pero no va a alcanzar a tener la difusión que tuvo la psicología social más psicológica, ¿no? Y acá no podemos dejar de mencionar al interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es, sin dudas, la corriente dominante en la psicología social sociológica. Es un enfoque sociológico y psicológico que se desarrolló también en los Estados Unidos bajo la influencia de los filósofos pragmáticos. Y si no recuerdo mal, me parece que en la clase pasada les había mencionado a estos filósofos, ¿no? A John Dewey, a William James, a Charles Cooley, a Charles Peirce, ¿no? Filósofos pragmatistas. Por ejemplo, para Cooley se interesaba, dentro del pragmatismo, ¿no?, en el desarrollo de un ser social individual y no como producto de la herencia biológica, sino como producto de la comunicación social. Profe, ¿podrías repetir, por favor, esta Sí. última frase? Gracias. Les daba el ejemplo de Charles Cooley, se escribe Cooley con Y. Él se interesaba, ¿no?, en el desarrollo de un ser social individual, pero no como producto de la herencia biológica, ¿no?, sino como producto de la comunicación social. Bueno, esta psicología social sociológica, para quienes la formación del self, ¿no?, del sí mismo, ¿no?, que no es lo mismo que yo, ¿no?, la formación del sí mismo, la formación del self es central en su desarrollo. Y estaba destinado a encarar otro tipo de problemas. Por ejemplo, el prejuicio racial o la violencia urbana, comprendiendo que para seguir avanzando en la comprensión científica de estos procesos intrapsíquicos e intrapersonales, se requiere no aislarlos del contexto. Fíjense que está en las antípodas del conductismo, ¿no? Por lo tanto, profe, no aislarlos del contexto desde el cual emergen también. Gracias. ¿A los qué? No sé, a ver, los estudios que se fueran y se iban realizando, como por ejemplo los estudios sobre la violencia urbana o los estudios sobre el prejuicio racial, ¿no?, para poder comprenderlos científicamente, ¿no?, qué procesos se ponen en juego, tanto intrapsíquicos como interpersonales, ¿no? Ahí esta corriente va a plantear que no se pueden aislarlos del contexto, ¿no?, que estas manifestaciones
No pueden ser lecturas aisladas del contexto en el cual se producen. Por lo tanto, ya no se trata solamente de la influencia social, ¿no?, sino de descubrir la trama de los procesos y las condiciones de esa interacción. Ahí empieza a pesar cada vez más el paradigma emergente. Exactamente. Empieza a pesar mucho más el paradigma emergente, o podemos decir que estos desarrollos, justamente al tener una metodología interpretativa, ¿no?, están más ligados al paradigma emergente. Sí. Y esta idea está esbozada en la maravillosa propuesta teórica que realiza George Mead. Se escribe Mead. Y George Mead es quien define la naturaleza social del hombre. Pero esta naturaleza social del hombre está asociada al mundo humano del sentido. ¿Por qué? Porque el hombre es quien construye la realidad en esa relación de interacción con otros. La realidad no está ahí afuera y nosotros vamos ahí a la realidad, sino que somos nosotros mismos los que construimos esa realidad. Profe, Bueno, sí. ¿este autor sería un filósofo pragmático también? Él formó parte de los pragmáticos también. Sí, tuvo un... Sí. Profe, Sí. tengo 3 preguntas para hacer si se puede hacer ahora o al final de la clase. Sí, Cuando esté... no, decime. La primera era cuando vos hablabas sobre que ya no se trata de la influencia social, sino de descubrir la trama de los procesos y la interacción entre los procesos. Cuando vos dijiste eso, mi pregunta es, ¿eso fue lo que se hizo que se cambie de paradigma? O No. sea, que pase a... No. No. Y después... No fue eso, y les explico por qué. A ver, si bien estos desarrollos fueron muy importantes, no tuvieron tanto peso como los de la psicología social psicológica. Lo que hace que se cambie de paradigma, en todo caso, es que desde la perspectiva de la psicología social psicológica no se encontraban respuestas a la desigualdad, a un montón de problemas, ¿no?, que se ponían de manifiesto y fundamentalmente en el escenario latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge la psicología social crítica, la psicología crítica, la psicología de la liberación, bueno, todas ramas de la psicología, ¿no?, donde tiene un posicionamiento crítico, ¿no?, y un análisis, por supuesto, psicosocial crítico. Y la tercera pregunta. Estás muteada, Juliana. Perdón, cuando vos habías mencionado lo de Mead, que mencionaste que el hombre está asociado al mundo del sentido. Del sentido, sí. ¿Te referís, mi pregunta es, ¿se refiere a percibir mediante los sentidos? Porque yo estaba pensando, no. Al uso del lenguaje en la interacción social, no. ¿No? La construcción de sentido. El hombre le otorga sentido a su experiencia y es en la comunicación, en la interacción social, ¿no?, donde ese hombre
donde se encuentra ese sentido. A ver, por ejemplo, a ustedes les pasa algo, supongamos, ¿no? Un hecho, qué sé yo, impactante, ¿no? ¿Qué es lo que hacen frente a un hecho impactante? Lo cuentan, lo relatan, lo hablan, y se hace eso para poder otorgar sentido a esa experiencia. Esa experiencia recobra, es decir, comienza a tener una multiplicidad de sentidos a partir de la interacción a través del lenguaje, de la interacción social, ¿no? A través del uso del lenguaje y la interacción social. Se le busca una explicación. Exactamente. Se le busca una explicación, ¿no? Claro, yo lo que iba a decir es, ya es una interpretación. Cuando uno lo Sí. cuenta, está interpretando y está otorgándole un sentido que, en base a lo que uno cree, a los propios Por supuesto, filtros. sí. Por eso esta vertiente se aleja del paradigma dominante, donde busca los datos objetivos únicamente, sino que estos son paradigmas interpretativos. Perdón, profe, quizás podemos pensar entonces que en la construcción de sentido que plantea George Mead aparece la singularidad en esto que hablábamos de la interpretación de cada uno. Aparece lo singular pero asociado a lo social, porque la conducta no es individual, es un emergente social. No es solamente. ¿Se podría decir individual. tipo una... Ahí se cortó. ¿Se podría decir? ¿Se podría decir una asimilación de lo social a través de la construcción singular de cada uno? No. No, me parece que no, yo como porque yo lo entiendo es lo singular de ese hecho que se está relatando, no lo singular del sujeto. Una asimilación de lo singular o una asimilación, ¿no? Por parte de un individuo, una asimilación de orden social. A ver, entonces ahí tenemos dos términos, ¿no? Y una relación, en todo caso, de exterioridad, no de interioridad, ¿no? Acá lo que plantea, ¿no? Se plantea firmemente la naturaleza social del hombre, ¿no? Y esta naturaleza social va a estar asociada al mundo del sentido, de otorgarle sentido a las experiencias humanas, ¿no? Es el hombre quien construye la realidad justamente en esa relación de interacción con nosotros. La realidad no es una prótesis que se le suma al individuo, o lo social no es una prótesis que se le suma a lo individual, sino que hay una relación íntima, estrecha de interioridad. Entonces la construcción de sentido no es subjetiva. Esa construcción de sentido es social. Exactamente. No es para cada uno distinta, es social. Bueno, a ver. Profe. Por supuesto que hay diferencias, ¿no? Pero es en la interacción humana donde el sentido se construye. Eso iba a preguntar si se podría decir que hay como una construcción simbólica, vamos a llamarle, de la realidad en la interacción de los sujetos en el sentido que le da cada uno a esa realidad. Esa interacción esa relación simbólica se va construyendo en la relación de interacción con los otros. Ahí entendí, gracias. La diferencia sería que la subjetividad en un caso proviene de la exterioridad, de la relación con lo exterior, y en el otro caso de la relación con lo interior. Pero siempre son subjetivos, el problema es de dónde viene. Claro, es una relación íntima de interioridad, no de exterioridad. Entonces, no podemos separar lo individual y lo social desde esta perspectiva.
Profe, Sí, cuando hablas de esto de encontrar un sentido, ¿puede ser que se retome algo de la sociología comprensiva de Weber o no va por ese lado? no, no va por ese, por lo menos los desarrollos de Mill, no van por ese lado. Pero bueno, a ver, la sociología general va a estar presente de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, ya habían planteado sus inquietudes en el modo de entender lo sociológico y esa relación entre individuo y sociedad. Pero no tiene el antecedente de Weber, sino de Wundt, ¿no? George Mead, que fue a estudiar a Alemania, ¿no? Se encuentra con los desarrollos de Wundt, ¿no? Y él, desde la filosofía pragmática, ¿no? Plantea esto. Desde la perspectiva de George Mead, él proponía que las influencias más importantes en la conducta social son las influencias simbólicas. Y estas influencias simbólicas derivan fundamentalmente del uso del lenguaje en la interacción social. Entonces, a partir de George Mead, es posible comenzar a pensar cómo se va construyendo la sociedad dentro de la mente y del sí mismo, ¿no? A través de la interacción. Entonces, lo social no es lo que ocurre cuando la gente se junta, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo, que está implicado en nuestras identidades y en nuestros pensamientos. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo último? Sí, les decía Gracias. que lo social no es lo que ocurre cuando se junta la gente, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo, que está implicado en nuestros pensamientos y en nuestras identidades. La inteligencia, la mente, la conducta están fuertemente relacionadas. Es decir, los seres humanos actúan en función del mundo de los objetos creados por símbolos que utilizan. Pero los símbolos no son individuales, sino que esos símbolos han surgido de acuerdos mutuos acerca del significado. Es decir, han surgido, ¿no? O son la resultante de una negociación, ¿no? De significado. Disculpe, profe, usted dijo que los seres humanos actúan en función del mundo de los objetos. Ese mundo de los objetos es un mundo que está creado por símbolos, ¿no? Y los símbolos, bueno, no son individuales, sino que son la resultante de interacciones, de acuerdos mutuos acerca del significado. En el caso de un duelo, profe, sería, por ejemplo, no tanto la reunión social que se hace en este sentido, sino en lo interior que procesa cada persona. No es solamente lo interior que procesa cada persona.
¿no? Acá estamos hablando de problemáticas psicosociales, ¿no? Estoy hablando de temas que de los cuales se ocupa la psicología social, ¿no? El duelo, si bien tiene, cada acto importante en la vida viene acompañado de una ceremonia, y esa ceremonia le otorga sentido a esa experiencia, y esa ceremonia es un modo, bueno, en el caso del duelo, ¿no? De despedir a un ser querido, ¿no? A través de una ceremonia. Hoy, bueno, esto es muy complejo, ¿no? Debido justamente a la restricción que hay en relación a los velorios y los duelos, se transitan, ¿no? Hay una parte, hay todo un recorrido en relación al duelo que tiene un carácter individual, ¿no? Freud diría de desinvestidura del objeto perdido. Profe, ¿puede dar un ejemplo para que pueda entender mejor? ¿Un ejemplo de qué? A ver. ¿Cuál sería el objeto construido a través del lenguaje? ¿De qué estamos hablando? Bueno, a ver, las experiencias, supongamos, que como psicólogo social, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, ¿no? Hablemos del prejuicio racial, del prejuicio o de las diferencias. Bueno, en aquel momento se inició con el prejuicio racial, hoy ya no hablamos de esto, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en movimientos como Ni Una Menos, ¿no? Bueno, ahí hay una construcción de sentido a partir, ¿no? de el mundo de los objetos, ¿no? El mundo de las experiencias vividas, el mundo de las situaciones, en todo caso de violencia de género, ¿no? A partir de esa experiencia hay toda una construcción de sentido, ¿no? Y esa O sea que construcción de cualquier sentido movimiento en masa también sería. No sé si cualquier movimiento en masa, este es un ejemplo que yo les di, no sé si cualquier movimiento en masa, ¿no? No, eso no lo sé. Profesora. Sí. Sería, por ejemplo, un objeto que tenga significancia a nivel social, o sea, que para todos sea entendido, no a nivel individual solamente, sino para que todos tengan, para que para todos tenga el mismo significado. Sí, pero no busca igualar, ¿eh? No busca homogeneizar, ¿no? Sino que, bueno, socialmente, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en determinada situación que todos entendemos lo que significa esa situación. Exactamente, sí. Sí. Bien. Hay una pregunta que dice si la religión sería un ejemplo. ¿Sí qué? Si la religión es un ejemplo. No, porque acá, un ejemplo, no, la religión es, en primer lugar, la religión está en las antípodas de la ciencia, ¿no? Y acá de lo que se trataba, a lo mejor interpreto mal la pregunta, ¿no? De lo que se trataba era justamente de dar un fundamento, ¿no? Ya no desde la ciencia de la conducta, ¿no? Acerca de emergentes sociales, ¿no? La religión, no sé si interpretarla como un emergente social, sino que, bueno, hay una creencia, la religión está basada en creencias que pueden estar firmemente arraigadas o que pueden ser puestas en cuestionamiento, pero está basado, es un acto de fe, es un acto de creencia, no de demostración científica. Si me escucha. A ver. Sí. Yo lo abordaba desde el
de que la religión rige la mayoría de los símbolos, por lo que está pasado la ciencia, la mayoría de los discursos, y cuando pensamos este interaccionismo simbólico, me vino el ejemplo de abordar por ahí el sentido de la religión, como esa creencia, esa fe, esa imagen rige todo el símbolo que atraviesa tanto los nuevos paradigmas emergentes como los antiguos y los que van a venir. En el sentido de que el discurso, la imagen, rige y rigió el símbolo. ¿Me explico? No, yo no lo veo por ahí, pero bueno, sería cuestión de investigarlo, pero no lo veo desde ese lado. Profe, y en el caso de las movilizaciones políticas, por ejemplo, ¿eso puede ser un ejemplo? Todo puede ser un ejemplo de estudio, ¿no? Desde la psicología social. Todas estas manifestaciones psicosociales son objeto de estudio. El punto es, bueno, ¿cómo se lee eso? ¿No? ¿Qué tipo de análisis se realiza de Por esos? ejemplo, no sé, podría ser en el tema, por ejemplo, de clases sociales, en el sentido de a qué refleja cada grupo, va más en ese lado, digamos. A ver, déjenme avanzar un poquitito más con la temática y a lo mejor ahí a ustedes se les esclarece, porque me parece que están buscando ejemplos, y ejemplos, a ver, puede ser cualquiera, el punto es qué lectura se realiza de ese hecho y cómo se lo lee, cómo se lo analiza. Entonces, a ver, estamos dentro del interaccionismo simbólico. Uno de sus referentes ha sido George Mead. El otro referente ha sido Herbert Blumer. Y fue Blumer quien utilizó el término interaccionismo simbólico. Para el interacción, a ver, sintetizando, voy a plantear ideas generales, sintetizando. Para el interaccionismo simbólico debemos destacar, en todo caso, se me ocurren en principio 3 premisas básicas. La primera es la importancia de los significados. El ser humano actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos. ¿Podés repetir, profe, por favor? Sí. Perdón. Les decía que tenemos que tener en cuenta 3 premisas básicas. En primer lugar, la importancia de los significados. El ser humano actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos. Es fundamental, por lo tanto, conocer cuál es la interpretación subjetiva que una persona hace de una situación, si queremos entender la conducta de esa persona en esa situación. La otra cuestión... Sí, seguí. La otra cuestión es la importancia de la interacción social. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Los significados, que es lo que recién les decía, ¿no? Los significados no los traen los objetos. Los objetos, el mundo de los objetos no viene con el significado puesto, ¿no? Sino que emergen, esos significados emergen del intercambio y de las relaciones con las otras personas, ¿no? Y es en la interacción con los otros donde se
forja nuestra interpretación de la realidad, nuestra forma de interpretar la realidad. Y por último, la importancia del carácter activo de la persona. Cuando decimos que los significados se forman mediante nuestra relación con los otros, no estamos diciendo que son los otros quienes nos indican o nos transmiten estos significados, sino que somos nosotros mismos quienes los elaboramos, aunque para hacerlo sea necesaria la interacción con otros. Entonces, la persona ejerce un papel activo, seleccionando, transformando, negociando los significados pertinentes o adecuados en función de las acciones que pretende desarrollar en distintas situaciones, ¿no? Profe. ¿Se escucha? Se escucha muy lejos. Bajito se escucha. Bueno, a ver, para. ¿Ahí? ¿Tampoco? Sí. Sí. No, digo, en este sentido que decías antes, que es necesario conocer la interpretación subjetiva para estudiar la conducta de un individuo en algún lugar. En este sentido, digamos, el paradigma este no permitiría una especie de predicción de las cosas. No. Hay que, digamos, para interpretar ya tiene que estar dada esa situación. Claro, no es predictivo, no. No es predictivo. Esta psicología social, de corte sociológico, tiene diversas consecuencias. En primer lugar, significa que se enfatiza la importancia de la dimensión histórica de los fenómenos sociales, ya que de alguna manera va a mostrar el carácter cambiante de la realidad social y se aleja de alguna manera de la necesidad de considerar los fenómenos psicosociales como acontecimientos universales. Cosa que no ocurre en el paradigma, en la psicología social psicológica. Aquí se aceptan que los fenómenos psicológicos están socialmente construidos. Bueno, como para ir cerrando esta unidad, podemos decir que la problemática individuo-sociedad, singular-colectivo, ¿no?, ha atravesado a todos estos autores. Y cada teoría ha ido estableciendo diferentes categorías para pensar esta problemática. Y lo han hecho desde lógicas binarias disyuntivas. Entonces, tomando las palabras de Ana Correa, podemos decir que esta relación es una problemática abierta, esta relación desde estas perspectivas, ¿no?, individuo-sociedad, es una problemática abierta que implica una construcción provisoria
de conocimientos, no conocimientos universales, en función de las herramientas conceptuales y metodológicas que se elaboran y utilizan en condiciones y en situaciones concretas. ¿Podés repetir, profe? Porque se me cortó. Sí. Sí, puedo repetir. Les decía que esta relación individuo-sociedad, ¿no?, es una problemática abierta. Al ser una problemática abierta, implica una construcción de conocimientos, pero de carácter provisorio, ¿no? Y es de carácter provisorio porque es en función de las herramientas conceptuales y metodológicas con las que se cuentan y se utilizan en condiciones y en situaciones concretas. Y esto habría que agregarlo a la lista de razones por las cuales uno dice que el campo de la psicología social es un campo problemático. Exactamente, problemático. Sí, por supuesto que sí. Bien. Bueno. Yo dejaría acá, porque la verdad es que no me siento bien. Tengo la boca muy, muy seca y no puedo tomar líquidos. Y comenzaríamos con la unidad número 2 el lunes que viene. Bueno, profe, no hay problema. Bueno. Profe, que se mejore. Bueno, gracias por todo. Gracias, profe, y descanse, y bueno, muchas gracias por esta clase. De cómo se siente, digo que es algo muy, muy valioso. Bueno. Gracias, profe. Nos vemos el lunes. Gracias. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Gracias.